Mi nombre es Gloria Patricia Paz, estamos aquí Juan David Salamanca, la compañera Nini Cristina Andino, para hacer esta actividad de conversar sobre la experiencia de la práctica para esta etapa del curso. Entonces vamos a empezar tomando en cuenta las consideraciones que nos da la guía de actividades. Haremos primero una breve descripción de lo que observamos en clase. Entonces, vamos a empezar con la compañera Nini. Cuéntanos, compañera, Bueno, ¿qué observaste? en mi experiencia, en mi observación, el profesor inició dando un saludo, una bienvenida a sus estudiantes, presentó sus objetivos, hizo una actividad dinámica para dar inicio a su clase, hizo un repaso simple del vocabulario que habían visto en la clase anterior. Luego, pues, hizo las actividades de desarrollo. Seguidamente hizo una retroalimentación y una evaluación, finalmente. Muy bien. Compañero Juan David. Sí, en mi caso también es lo mismo. Siguió el mismo desarrollo de las 4 clases que observé, 3 tuvieron ese mismo esquema, porque la cuarta clase él la hizo en la sala de cómputo, hicieron una clase, todos los muchachos se pusieron a trabajar en Duolingo. Él los dejó muy libre y los dejó pues como que se expresaran y que buscaran lo que quisieran, que hicieran sus actividades como quisieran ellos. Pero las otras 3 clases sí fue más o menos el mismo esquema. En eso pues coincidimos porque algo similar pues yo observé también, ¿no? La profesora que me permitió estar en su clase pues hizo lo mismo, expuso el tema a tratar en esa clase, los puntos que iban a desarrollar durante la lección y las actividades que iban a llevar a cabo. Me gustó mucho pues que interactuó mucho con los estudiantes y también lo que mencionó la compañera Nini que hizo pues retroalimentación y como un resumen de otras de clases anteriores, básicamente como algo similar también observé. Listo, compañeros. Entonces, el otro punto es qué efectivo fue el método de enseñanza con relación a las 4 habilidades de lenguajes en la enseñanza pues, de lenguas extranjeras que observaron ustedes. Bueno, el profesor es muy recursivo, es bastante dinámico. Yo pienso que el profesor utiliza varios métodos en su enseñanza. Utilizó el enfoque comunicativo, el enfoque natural, el de traducción de gramática. Todo esto le permitió a los estudiantes pues, desarrollar sus 4 habilidades. Él llevaba audios, los presentaba en un computador, en esos audios escuchaban los nativos, ¿sí? Que es pues tan importante. También hacía la traducción de textos, las lecturas. Entonces yo pienso que el profesor es bastante dinámico y bastante recursivo en cuanto a ese tema de las 4 habilidades. En mi caso particular, a mí no me parece que se haya enfocado mucho en las 4 habilidades. Él me parece que siguió un esquema muy clásico de enseñanza. Él les dictaba el contenido y los muchachos anotaban las explicaciones, pero a mí no me pareció que los pusiera mucho a practicar las 4 habilidades. Sinceramente, en ese sentido, sí me pareció que fue muy quedado, que pudo haber hecho más dinámica la clase, interactuar más con los alumnos. Me parece que fue muy el estilo clásico. Él da la clase y los muchachos anotan y ya. Sí, algo similar observé yo.
que se sigue usando mucho todavía ese método clásico en el que muchos aprendimos la gramática básica, que es simplemente que el profesor pues es quien se expresa prácticamente en inglés porque la comunicación en inglés de los estudiantes no es como muy fluida. Igual se observa pues que algunos se destacan con relación a otros, de pronto expresarse en inglés o entender mejor el tema, pero igual, si no se ve que se trabajen pues las cuatro habilidades del lenguaje simultáneamente pues en las clases, o por lo menos en lo que uno observa. No, sí, en ese sentido me parece que la clase, toda la clase fue en español, siempre habló en español y les di unas pocas explicaciones, muy pocas en inglés. Es que realmente yo siento que los pelados son muy rezagados como en el dominio del idioma inglés. Y además, eso sí me di cuenta yo, que no tienen mucho interés. Eso sí noté. Que interés de parte de ellos, no. De hecho, esa podría ser parte de la respuesta a lo que menciona la punto 3, que no sucedió. O sea, por ejemplo, si los estudiantes no entendieron la idea de la lección. Bueno, en el caso del compañero, pues ahí ya dio como la respuesta así de la pregunta. De cierta manera. Porque no sé, de pronto no sé, los estudiantes no entendieron la lección, ¿sí? Pero, por ejemplo, en mi caso, en mi grupo, yo pienso que el grupo donde hice la observación fue muy activo y muy dinámico. Son adolescentes, son personas adultas que pues que tratan en todo momento de participar, de hablar en inglés. El profesor no les permite hablar en español. El profesor habla completamente toda la clase en inglés. Y cuando los estudiantes no entienden algo, entonces lo hace por medio de ejemplos en inglés. En inglés. Súper buenas esas metodologías y esas estrategias del profesor. De pronto esa es la diferencia cuando ya se hace la observación a un grupo, ya, por ejemplo, un instituto como tú lo hiciste, que ya la gente está ahí porque decidió aprender. Exacto. Por a diferencia exacto. A diferencia pues de que de los colegios o unas instituciones públicas o privadas que los chicos están porque deben cumplir el requisito de estar en esa clase, ¿cierto? Les guste o no aprender otro idioma, entonces de pronto también por eso. ¿Y a vos te tocó en un colegio público o privado? ¿Una institución pública o privada? Gloria o Gloria, a mí me Gloria. correspondió un instituto. A mí, yo lo hice en una institución pública de acá de la población donde vivo. A mí también. Ok, Muy bien, entonces el punto 4 tiene que ver con caracterizar a los estudiantes y sus actitudes hacia el tema y hacia el profesor. Bueno, caracterizar a los alumnos. Bueno, el grupo, como ya lo mencioné ahorita, lo integraban personas adolescentes y adultas, más o menos entre una edad de 30 años, y se veía pues muchas ganas de prepararse, de aprender todos los días. Lo hacían, yo observé que la gran mayoría estaban en ese curso pues por superación personal y por motivos laborales. Entonces, pues más o menos esas eran las características de los alumnos. Pues en el caso de los grupos los que yo observé, pues obviamente son adolescentes entre los 14 y 16, 17 años. Muchos jóvenes pues son acá de la parte rural del municipio, otros viven acá en la población. Sí, continúa, termino, qué pena contigo. Y lo que tú mencionabas en algún momento previamente, Juan David, es
la actitud de los estudiantes. A veces uno observa poco interés, ¿cierto? Algunos en realidad no les gusta mucho el tema de los idiomas, se frustran, vi varios estudiantes frustrados porque a veces como que se ven superados por el tema de la gramática, entonces a veces hacia el profesor pues tenían la actitud así como de mucha queja y de frustrarse muy fácilmente. Sí, en mi caso, pues como dije, es una institución pública de una zona muy deprimida de la ciudad, pues una zona conflictiva, el barrio Antioquia, y donde los estudiantes, pues bueno, tienen una buena actitud. Yo creí que me iba a encontrar con una institución un poco más conflictiva por la zona, porque no sé, es imaginario, ¿cierto? Exacto. Pero no, me sorprendió estos pelados muy juiciosos, muy organizados con sus cosas, pero, pero lo que sí es evidente es que no hay muchos deseos de aprender inglés. No está entre sus, no está entre sus perspectivas aprender inglés, no. Están ahí porque les toca. ¿Y qué, por ejemplo, podríamos decir de la conducta no verbal? ¿Qué podríamos subrayar, por ejemplo, que observamos? Bueno, en cuanto a mi experiencia, yo pude observar que el profesor tenía mucho contacto visual con los estudiantes. Él en ningún momento como que los descuidaba, estaba muy pendiente de todos ellos, entonces eso ayuda como, eso es, sirve como un canal de comunicación. ¿Qué otra experiencia? La, cuando, cuando por ejemplo, el profesor le pregunta algo al alumno y el alumno de pronto no le puede contestar, ellos no le pudieron contestar de una manera así como muy fluida en inglés, entonces ellos como que tienen mucho movimiento corporal, ¿sí? Entonces una vez con los gestos como que puede también comunicar. Sí, Eh, claro que sí. Ujú. No, en mi caso a mí me sorprendió, fue muy cariñoso el profesor con sus alumnos, siempre muy respetuoso, muy tratando de ayudarlos, aunque conociendo sus limitaciones, él trataba de ayudarlos, siempre motivándolos. A mí me gustó mucho esta institución a la que fui por eso, Sí, porque se notaba el amor, sí, ¿sí? En sí, toda la algo. Sí, se te nota con el entusiasmo que hablas que sí, te gustó mucho la experiencia. sí, me gustó mucho. Qué bueno. No, la profe con la que yo tuve la experiencia acá también es súper agradable con los chicos, es muy cariñosa y ya ella también tiene ciertos gestos que les comunica a ellos. Por ejemplo, porque tienden a bromear mucho durante la clase los chicos, entonces ella ya tiene un cierto gesto en su cara que les comunica así, pues, si está de acuerdo con lo que están haciendo o no. Entonces ya ellos como que entienden ese lenguaje no verbal. Okay. Interesante. Esa parte es muy bonita, la interacción del profe con los estudiantes. Sí. Y el punto 6 tiene que ver con, dice que sorpresas o relacionadas con los objetivos de la clase. Ujú. Concerns, compañeros colaboren con el significado. Sorpresas, preocupaciones, Ok, especialmente Sí, relacionadas pues, con los pues, objetivos de la clase. sí. Ujú. Bueno, en mi experiencia, algunas veces había un estudiante, bueno, ese estudiante tenía un nivel mucho más avanzado que los otros. Incluso yo un día le pregunté al profesor y él me dijo, sí, se nota que el compañero tiene un nivel mucho más avanzado. Entonces, ¿qué pasaba? Que él hablaba bastante. Entonces extendía a veces un poco, entonces como que rompía el tiempo con el cual el profesor se programaba. Pero el profesor me parecía que manejaba muy bien la situación. Entonces, era como algo pues que pasaba en la clase, pero el profesor lo manejaba muy bien. Eso en cuanto a mi experiencia. Acá, por ejemplo, en la observación que yo tuve, hubo algunas dificultades para que la profe lograra los objetivos de la clase porque
No sé si es por la cuestión de que están finalizando el año académico, hubo varias interrupciones durante la clase, ella se tuvo, en algunas se tuvo que ausentar, entonces eso rompió, por decirlo así, como eh, como el curso pues de la clase. Entonces, pues en esa parte sí creo que en alguna de las clases no pudo lograr los objetivos de hacer las actividades para, para evaluar pues la lección que existe en ese momento. Ve, en mi caso también es algo muy similar porque, bueno, pienso que por estar, las que ya están en la última semana de clases, o sea, la gente muy, eh, pues estaban muy temerosos o con ganas de que terminara todo rápido. Además estaban preparando los grados de 11, tomando las fotos de los grupos, entonces fue muy Sí, interrumpido todo sí, por esa dinámica del dinámica de fin de año. sí, habían algunas actividades también como deportivas y así. Bueno, siempre hubo Mm, por esa parte. ok. Dice final, bueno, los puntos 7 y 8 tienen que ver con qué didácticas del inglés fueron evidentes en la observación. Eh, Bien. para Vale. mí no se hizo evidente, pues lo que digo es el método clásico de la enseñanza del inglés, el profesor dicta su clase y los alumnos la reciben. Yo no pude notar que desarrollara mucho el trabajo colaborativo, ¿no? Básicamente era trabajo individual o trabajo en parejas. Eh, Eso fue como lo que yo pude notar. Bueno, en mi experiencia yo sí pude ver que el profesor era muy recursivo, muy dinámico, él trataba de mantener siempre el grupo como animado, ¿sí? Que no se perdiera como ese foco, entonces siempre la clase fue muy activa, muy participativa, los estudiantes querían siempre hablar, querían todos participar. Fue una experiencia muy bonita y pues muy enriquecedora para mí porque había mucha comunicación y toda la comunicación era en inglés, tanto con el profesor y los estudiantes entre ellos mismos. Entonces hubo trabajo también colaborativo, bastante trabajo colaborativo. Y bueno, en esa parte pues yo sí observé varias pues, estrategias como didácticas de la profesora. En un comienzo cuando llegué al aula no contaba pues con muchos recursos así tecnológicos del aula, pero en esa semana le suministraron unos, entonces ella inmediatamente pues se puso a usarlos eh, y que asigna mucho trabajo colaborativo, pone a los estudiantes a exponer en inglés pues, lo poco que pueden manejar ellos, pero me pareció muy chévere esa parte, ¿no? Y también, pues, lo típico que son las lecturas o las impresiones. Y básicamente eso fue lo que observé. Ahí dentro de esa pregunta final de proponer formas alternativas en que el maestro podría haber manejado la lección, pues yo considero que el maestro en la clase en la que yo estuve, pues a mí me parece que manejó muy bien la lección y contó con las herramientas necesarias. También implementó la tecnología, entonces con base en mi experiencia, yo pienso que manejó muy bien la lección, teniendo en cuenta la experiencia del compañero, pues no fue un método como tal, fue un método como tradicional, ¿no? Del compañero Juan. Sí, sí. Entonces ahí pues sería proponer más, más estrategias, más técnicas de aprendizaje, ¿sí? Para que los estudiantes, sí. Claro, claro. Perdón, yo te interrumpo porque es que esa pregunta es demasiado abierta. Mm, Sí. Proponer alternativas, no, pues todas las alternativas. Yo creo que lo primero es
dotar el colegio pues con mejores recursos, porque es que es de verdad un colegio muy, muy humilde. Muy humilde. Entonces contaban con una sala de cómputo y eso era lo único que tenían. Y, y entonces, pero bueno, las clases no se llevan se desarrollan en el aula tradicional y con un esquema muy tradicional, todos muy organizaditos en filas. Muy, Esa, de hecho sería una de las propuestas que yo haría, una de las alternativas que uno podría, y es la disposición en la que están los alumnos. Porque, por ejemplo, en los colegios públicos suele haber muchos alumnos en cada grupo. sí, Entonces se tiende a que los que están atrás, en la parte de atrás, cuando está esa disposición así de fila, pues tiende a distraerse. Entonces yo, por ejemplo, me ubiqué en la parte de atrás siempre, en todas las clases me senté en la parte de atrás, donde tenía pues una visual mucho más amplia de todo lo que está ocurriendo en el salón. Y uno observa eso. Entonces hoy día, por ejemplo, los muchachos, con el tema de los celulares, como en la clase de inglés se permite, por aquello del diccionario, por aquello de que a veces se utilizan audios y cosas similares, se presta también para que los alumnos se distraigan de la clase. Yo pienso que una alternativa pues sería como modificar el orden en el que se dicta la clase de inglés. claro, y además también para sacarlos de la monotonía, porque es que, por ejemplo, mesas redondas o ubicar a todos los alumnos alrededor del salón, más chévere, tienen todo visual de todos, pues Exacto. unos con los otros, cambio en filas, pues usted solo le ve la espalda al que está Ajá. antes suyo. Sí. Entonces, No, y algo que ayudaría, pues, por ejemplo, a lo que mencionaba la compañera antes, más que el profesor pueda mantener un contacto visual con los estudiantes. Sí. Me parece muy importante. Ay, ok, compañeros, ay, muchísimas gracias a ustedes por sacar su tiempo, por reunirnos, por compartir nuestras ideas, nuestras opiniones. Y pues será para una próxima, para un próximo trabajo. Muchísimas gracias también a ustedes por su entusiasmo y por las sí, experiencias no. bonitas que cada uno tuvo, pues. Claro, igualmente Gracias. yo también quedo muy agradecido de escuchar sus experiencias y bueno, todavía nos queda faltando un trabajo colaborativo, Sí, entonces todavía nos continuamos. queda interactuar un poquitico. Sí, Ok, ahí seguiremos. Entonces, muchísimas gracias, compañeros. Que pasen bueno, muy buena noche. Bueno, señoritas, que pasen feliz noche entonces. feliz Sí. noche. Y nos